soy del grupo 301 y en esta ocasión voy a hablar de los tiempos quirúrgicos. Los tiempos quirúrgicos son las fases en las que se divide la cirugía. Estas fases se tienen que seguir paso a paso y son 5. La primera es el corte o diéresis, que se denomina así a la separación de tejidos o planos y a la incisión metódica de partes blandas. La principal característica del instrumental es que resulta ser muy filoso y cortante. Entre este instrumental figura el bisturí, el electrobisturí, los esteotomos, que son para cortar hueso, las tijeras y todo tipo de herramienta que tenga filo en sus hojas o punta. El tipo de tijera o bisturí se habrá determinado dependiendo la localización del tejido que se incidirá. El bisturí, como bien lo vemos aquí, tiene que coincidir su mango con la hoja de bisturí. Entonces, cuando el mango de bisturí es número 4, coincide con la hoja de 20 a 24. Y cuando el mango de bisturí es 3, 5 y 7, coincide con la hoja de bisturí número 11, 13 y 15. Las tijeras, como podemos ver acá, varía la razón de su objetivo. Hay rectas, hay curvas o en ángulo, romas o con punta, con ramas cortas o largas. También existe variedad con respecto a su utilidad. Las hay para cortar o para disecar tejidos, para corte de material tal como sutura, gasa o apósitos. El número 2 es la disección. Este procedimiento permite dividir y separar metódicamente las estructuras anatómicas con fines terapéuticos. Existen 2 tipos de disección. La disección roma es la primera. En esta se utilizan herramientas sin punta o filo, como un dedo enguantado, o también referida como disección digital. El pushito, que sería la turona de algodón con gasas muy pequeñas, montada en una pinza curva Kelly o Rochester. Esta disección produce daño mismo al separar los tejidos. Se puede utilizar también el mango de bisturí invertido o una tijera cerrada. La disección cortante. En esta disección es necesario emplear un instrumento cortante debido a que las estructuras están rodeadas por tejido resistente. Es necesario utilizar las pinzas de disección de manera que pueda tomarse el tejido o estructura en la que se está trabajando. ¿Qué instrumentos encontramos aquí? Las pinzas de disección, ya sea con dientes o sin dientes. Cushing, Rusa, Martin, Adson y bayoneta, como las podemos ver acá. La etapa número 3 es la hemostasia. Esta es una maniobra que se lleva a cabo con una pinza para poder neutralizar lo que es la hemorragia y ocluir los grandes y pequeños vasos a fin de evitar la pérdida de sangre. Tenemos diferentes tipos de hemostasia. La primera es dígito-digital, que es la acción que consiste en tomar el vaso entre los dos y comprimir de manera directa, apoyando con una compresa o gasa en el sitio de sangrado. La compresión indirecta, que se utiliza una pinza diseñada expreso para ello, la cual prensa el vaso de sangre y detiene la hemorragia. La hemostasia definitiva se realiza una ligadura utilizando una seda libre o montada de calibre adecuado a la estructura del tejido. La de transficción se utiliza una sutura traumática, es decir, se utiliza la aguja. La cera para hueso se implementa cera procesada de abeja en la superficie del hueso sangrante. Y la hemostasia térmica o eléctrica, en esta se pasa a utilizar el electrocauterio, produciendo suficiente calor para cortar y coagular de manera simultánea. La número 4 es la separación y exposición y retracción. En esta se trata de efectuar una separación de los músculos, partes blandas, estructuras que permiten una visión clara y realizar las maniobras de manera correcta. Hay 2 maneras de hacer la separación. Hay una manual y hay una automática. La separación manual se tracciona con las manos, auxiliándose de los instrumentos conocidos como separadores manuales, los cuales son de diversas formas y características. Los instrumentos de separación manual, los más comunes son los de Farabeuf, que es de Mayo, Richardson, de Scapula, Oman, Sen, etc.
La separación automática se realizó con la ayuda de un dispositivo provisto de ramas articuladas y un sistema de fijación mecánica que rechazan los tejidos sin que en ello intervengan las manos. Es decir, una vez colocado el separador se deja ahí de manera permanente, retirándose una vez concluida la intervención. Entre estos separadores se encuentran el de Weitliner, de Beckman, de Gosset y de Finocchietto. Aquí está un separador que se utiliza de manera automática. Y por último, tenemos la sutura, también conocida como síntesis. Esta consiste en aproximar los tejidos seccionados con una fijación óptima hasta que se complete el proceso de cicatrización. ¿Cuál es la finalidad de estos? Es unir de nuevo los tejidos y restablecer el uso de continuidad, para lo cual se emplean portaagujas, agujas y suturas. ¿Qué instrumental tenemos? Como ya lo había mencionado, los portaagujas. Este objeto se utiliza para sostener las agujas quirúrgicas curvas y es muy similar a las pinzas de hemostasia. Sus ramas son rectas, pero los hay curvos o en ángulo. Sus mangos pueden ser largos para facilitar la inserción de la aguja en sitios profundos. Acá tenemos lo que es un portaagujas. Y tenemos las grapadoras o engrapadoras. Existen dos tipos de estos artefactos, las reutilizables y las desechables. En el caso de las reutilizables, su principal desventaja es que deben desarmarse para su limpieza y esterilización y vuelven a armarse dentro del campo quirúrgico antes de ser utilizadas en la cirugía. Mientras que la ventaja más significativa de las desechables es que como no es necesario desarmarlas ni armarlas, están listas para ser utilizadas en cualquier momento. Tenemos otro tipo de instrumentos, que sería la dilatación y el sondeo. Este tipo de instrumentos son utilizados cuando nosotros necesitamos penetrar una luz natural, es decir, necesitamos penetrar al colédoco, a la uretra, al esófago, o en el caso de una fístula derivada de algún tipo de patología, en cuyo caso los dilatadores son empleados para aumentar la luz. Así es como llego al final de este tema. Aquí les presento la bibliografía. Muchas gracias.